Bueno, siempre antes de iniciar pues las clases, es mi costumbre dar gracias a Dios en todo lo que realizo en el día y para continuar con más energía y fuerza y vitalidad que Él nos da y nos protege, pues agradecerle siempre porque nos tiene con bien, a todos ustedes también. Y esto pues le damos las gracias a Dios antes de iniciar esta clase. Bien. Así que la clase tiene que ver con aprendo a planificar diversas situaciones que me ayudan a convivir durante el COVID-19. ¿Sí? Entonces voy a dar una pequeña introducción ante esto, porque ya lo tienen la guía aquí, o sea, está para seguir los pasos, pero aprendo a planificar diversas situaciones que me ayudan a convivir durante el COVID-19, dice. ¿A qué me refiero? La clase, hay una clase anterior a esta, que es la clase en donde dice aprendo a, hay una clase que dice aprendo a afrontar, ¿verdad? Afrontar Sí, situaciones que tiene relación con este tema, están relacionadas las dos. ¿Por qué? Porque esa es la base para poder aprender a planificar. Esta es la segunda parte en realidad. ¿Sí? Si ustedes han llevado ya la primera clase y la han comprendido cómo afrontar una situación, qué actitudes debo de tener, cómo mejorar, entonces resolvimos la actividad y todo, esta de acá nos va a ayudar allá a poder planificar una situación para poder, ¿cómo dice? Convivir o sobrevivir. Toda especie humana que ha sobrevivido en la Tierra ha tenido que adaptarse al medio en el que se encontraba. Y para aprender a adaptarse es parte de planificar estrategias. Ha sobrevivido no se podría decir, el más fuerte, la persona que ha sido el ser más fuerte que ha habido. Ha sobrevivido aquella persona que ha sabido adaptarse a los medios, al medio en el que se encontraba, ¿sí? Entonces, aprendió a sobrevivir, aprendido a saber qué comer, aprendió a saber dónde buscar hábitos, dónde dormir, ha aprendido muchas cosas en el entorno que le ha perdido adaptarse, ha aprendido a conocer su territorio, dónde se encontraba, y esto le ha permitido sobrevivir. Nosotros con esto vamos a aprender a planificar una situación, cualquier tipo de situación que nos permita poder también adaptarnos y sobrevivir en ese proceso de lo que nos espere, ¿sí? Lo que tenemos acá, pues, tenemos la actividad que dice buscando alternativas para afrontar soluciones ante el COVID-19, buscamos alternativas en este caso, y tenemos acá una introducción, hay preguntas para poder entender también que nos va a permitir comprender la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, es importante utilizar nuestra imaginación y creatividad para afrontar situaciones ante el COVID-19. Es necesario planificar y evaluar las situaciones que se manifiestan ante el COVID-19. Es por lo que les he dicho que son preguntas que nos van a poder situarnos en la situación del tema que vamos a trabajar hoy día. Y nos vamos directo a la pregunta que está acá planificada, que dice, debido a la situación de emergencia sanitaria ante el COVID-19, el gobierno decretó varias medidas para que todas las personas en territorio peruano, una de ellas fue el de quedarse en casa para poder prevenir el contagio del coronavirus y hacer clases virtuales, por lo que pasadas las diferentes situaciones, podemos faltar a clases o ocupar en tiempo para entrar a juegos, dice, ¿no? Para recrearnos ante el COVID-19. Es una pregunta en realidad que nos vamos a hacer. Si es que estamos en casa, ¿podremos faltar a clases para hacer juegos virtuales en lugar de estar en clases? Otra pregunta nos dice, cuando estemos en videoconferencias de Zoom con los profesores, ¿se podrá ir la señal y me podría enojar por no continuar? Son preguntas que nos sitúan en un contexto del que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Podría organizar mi tiempo para conversar con mis padres de mis clases virtuales? Si ustedes se dan cuenta, está orientado al enfoque de cómo planificar y ver situaciones respecto al escenario de nuestras clases virtuales ante el escenario del COVID-19, pues que nos encontramos. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Todo ser humano que ha sobrevivido en el tiempo ha sido aquella persona que se ha sabido adaptar al medio donde se encontraba, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sucedería si los seres humanos habitan al pie de un volcán? Se van a extinguir, ¿no? El volcán va a estallar y la gente que está ahí va a morir. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí el proceso del tema de planificación que vamos a ir a abarcar el día de hoy? Sí, voy a preguntar esto con todos ustedes para ver si se comprende hasta acá y su participación, si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Se comprende? ¿Entendemos cómo el ser humano vamos a poder planificar el día de hoy para poder solucionar un conflicto o una situación que tengamos en este caso en nuestra vida? Bien, jóvenes. Sí, recuerden, en la parte derecha tenemos un chat en donde pueden poner su nombre completo y presente para verificar que están ustedes en clase, ¿sí?
Y si hay alguna pregunta que me lo quieren hacer, también lo pueden escribir ahí. Y si quieren su respuesta, decirlo, sí, entendí, profesor, ya entendí de que nosotros vamos a planificar para poder adaptarnos a los medios en donde nos encontramos y solucionar y afrontar diferentes situaciones que tengamos. Bien, lo pueden poner en el chat también, sin ningún problema. Ahí lo voy a verificar yo, ¿sí? Permite verificarlo. ¿Bien? Ahora voy a poder seguir conectándome. Ante estas situaciones estas preguntas que les he hecho, dice, desde un rol de policía escolar. ¿Qué es un rol de policía escolar? Es donde ustedes, recuerden, en el colegio tenemos, la policía escolar se le llama a los brigadieres, ¿verdad? Entonces, porque cumple una función de que una persona tiene que cumplir ciertas funciones de valores que hay que observar en nuestro ambiente para poder mantener el orden. Lo mismo que un policía en la calle normal, pues, ¿no? Pero hay policías de diferentes tipos de policía. Nosotros vamos a hacer un policía escolar en la parte de ver los valores respecto a observar en nuestro entorno, dice lo que fue la primera semana que se les pidió. Observemos las situaciones que hay en el entorno y si podemos nosotros afrontarlas para ver. Y también se nos empleó algunas técnicas para afrontarlas. Y con estas vamos a aprender, aparte de esto, a planificar esas situaciones. Su primera tarea será informarse para poder comprender, analizar, reflexionar y poder dar respuestas. A partir de acá, se resuelve recién la experiencia de aprendizaje. Casi en toda la anterior también. A partir de esta situación donde ya nos dice, infórmate para poder comprender, analizar y reflexionar y poder dar respuesta a esta situación. A partir de acá ya comenzamos a resolver. La anterior es para reflexionar. Toda la primera parte es para reflexionar nada más. ¿Sí? Bien. Ustedes van aquí a leer, por ejemplo, dice, imagino y planteo de las formas de afrontar la situación. Acá me he olvidado el número de la página, pero es la página 51 del libro. Y está lo que vamos a leer. Imagino y planteo formas de afrontar situación. Tomo decisiones y planifico formas cómo afrontar la situación. Es la página 52. Es hora de afrontar la situación, página 53, y evalúo mi experiencia para enfrentar diversas situaciones, la página 54. Luego hay unas preguntas que hay que responder que nos ayuda a complementar nuestro aprendizaje respecto al concepto, a la bibliografía que tenemos, para pasar luego a desarrollar nuestra experiencia. Bien, esto voy a explicar ahora y nos vamos a situar en las hojas que les voy a explicar de forma sintética para que ustedes puedan entenderlo. En la primera parte nos dice, en la página 51 nos dice del libro, imagino y planteo formas de afrontar la situación. ¿Y a qué vamos a encontrar en esta parte? Aquí vamos a encontrar ejemplos que nos permiten entender, bueno, también nos plantea acá, que para que el ser humano pueda planificar para afrontar una situación, tiene que utilizar, dice, ¿qué dice? La imaginación, jóvenes. La imaginación. ¿Saben por qué? Porque es importante, por eso se dice que la imaginación, se podría decir que es lo que la mayoría de personas profesionales ha dicho que la escuela nos hace perder la imaginación. ¿Y por qué creen ustedes que anteriormente han dicho esto? La escuela no ayuda, decían, a desarrollar la imaginación en los adolescentes, en los estudiantes. ¿Por qué creen? Pregunta. Para compartir acá. Tienen por esta hora de participar, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Por qué creen que se habla de que la educación hace perder la imaginación y la creatividad de los niños, se decían los adultos algunos? Les hago una pregunta, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué creen o no creen? Tal vez ustedes creen que no hace perder la imaginación. Es una pregunta, ¿no? ¿O creen que no hace perder la imaginación? ¿Por qué creen que pueden haber planteado algunas personas estas hipótesis para causar, se podría decir, una inquietud, ¿no?, en las personas? Bueno, si no se comprende, les voy a explicar. Normalmente pues se habla de que se pierde la imaginación y la creatividad porque nosotros nos enfrascamos en aprender conceptos como si fueran verdades absolutas, ¿sí? Entonces, como si esto es una verdad absoluta, yo tomo la verdad absoluta y no existe nada más que me pueda permitir creer que pueda darse en el mundo en el que vivimos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que las verdades también son relativas. La ciencia misma es relativa, ¿sí? Respecto a conceptos que no son definidos completos. Podemos decir que la verdad de Dios sí es la única verdad absoluta porque es la única verdad en la que estamos todos constantemente en cambio, en constante cambio, ¿sí? Pero lo demás, lo que está creado en este mundo, que es el mundo en el que se ha inventado el ser humano para poder vivir, lo que tenemos son verdades relativas. ¿Por qué? La ciencia constantemente está actualizando sus conceptos y descubriendo y descubriendo y siempre va y nunca va a llegar
a la verdad divina, se podría decir, porque es una verdad humana, pues, que está en proceso de investigación. Y es muy pequeña las ciencias comparado a toda la investigación que se puede hacer. Nos ayuda así a mejorar nuestro sistema de nuestro confort, de nuestra calidad de vida, pero si uno se traza solamente en una verdad absoluta, caeríamos en un tema no de autonomía, caeríamos en un tema de heteronomía. ¿Qué es la heteronomía? En la que una persona acepta una regla que se encuentra en el medio y la acepta como si eso fuera la norma para siempre, ¿sí? De forma literal, como se dice, ¿sí? ¿Me dejo comprender hasta ahí, jóvenes? Cuando ustedes toman una verdad como absoluta y piensan, no, mi profesor lo dijo, y eso es así, y no investigo, no averiguo más cosas, porque hay que investigar muchas más cosas. Por el hecho que yo lo diga no quiere decir que es la verdad absoluta. ¿Sí, jóvenes? Ni que por lo que ustedes piensen de algo, tienen que investigar, averiguar, ir a la fuente. Ustedes encuentran la fuente y dicen, ah, ya, para mí, entonces, y tienen que tener un criterio propio, pensamiento libre y acciones en base al respeto del ser humano, de la persona humana, jóvenes. Eso nos decía Immanuel Kant que nos hace libres, ¿sí? Y nos permite tener autonomía. Y la autonomía nos permite entonces utilizar la imaginación, jóvenes. Hay que utilizar la imaginación y la creatividad. ¿La imaginación para qué? Porque el futuro no sabemos qué va a pasar en el futuro en realidad. No sabemos qué va a pasar mañana. Muchos de ustedes no saben qué va a pasar mañana. Alguien tiene como dice, tiene una máquina del tiempo para poder viajar al futuro y ver. Nadie, es verdad. Pero sí tenemos esta máquina te podría decir que es como una máquina para sí viajar al futuro, que es la imaginación. La imaginación sí nos permite. Ustedes cierran los ojos y dicen, en mi casa puedo ver flores, árboles, utilizan su imaginación para recrear su propio mundo. ¿Sí? Entonces nos proyectamos a cambiar nuestra realidad, nuestro mundo a través de la imaginación. Y la creatividad porque nos permite diseñar muchas cosas que nosotros no podemos ver. Es así como se han inventado estos medios de comunicación como la computadora, los celulares, ¿sí? Se han creado para que a través de la imaginación y la creatividad se ha hecho la innovación. Para que haya innovación tiene que haber imaginación y creatividad, jóvenes. Si no hay estas dos cosas, no podemos planificar para el futuro. Entonces, el futuro, como no está dado, nosotros lo vamos a imaginar. Lo vamos a imaginar y vamos a utilizar la creatividad para poder diseñar un plan que me permita saber qué es lo que va a pasar. Entonces, al tener bajo mi imaginación lo que podría pasar, un escenario ficticio, yo puedo diseñar un plan. ¿Cómo puedo diseñar un plan? Porque en base a lo que va a pasar, yo digo, mañana, por ejemplo, me tengo que levantar a las 8 de la mañana, luego me tengo que ir a asear, luego de eso tengo que desayunar, luego me voy a hacer deporte. No pasa aún, mañana no pasa eso, pero tú ya lo planificaste. Ya utilizaste tu imaginación que temprano vas a hacer deporte y lo que vas a hacer utilizando tu imaginación y la creatividad para diseñar el pequeño plan que ustedes puedan tener de acción al otro día. Estos planes de acción nos ayudan, tal vez no se pueda cumplir en la realidad por cualquier problema que pueda suceder en la realidad, ¿eh? Desde el día de mañana. Puede haber un acontecimiento, que llueva, que truene y no pueden salir a hacer deporte. Pero eso no afecta el plan que ustedes puedan haber tenido. El plan se puede rediseñar, ¿sí? Utilizando nuevamente ¿qué utilizamos de nuevo ahí? La Imaginación. La imaginación, pues, jóvenes. La imaginación. Sí. Todos los planes se pueden volver a reelaborar para volver a diseñar nuestro futuro, ¿sí? Y alcanzar lo que queremos en ese tiempo, la meta que queremos. ¿Sí, jóvenes? Nada es de forma estructural, estricta, ¿sí? Todo lo podemos volver a hacer en base a nuestra imaginación y nuestra creatividad. Así diseñamos los planes y por eso es importante. Acá, les voy a poner acá, en la primera hoja tenemos entonces, acá en la primera hoja tenemos imagino y planteo formas de afrontar una situación, cualquier situación que tengamos, joven. Así que ustedes no se pueden ahogar en un vaso de agua pensando de que mañana tienen que hacer algo. Si ante eso, ante una situación que pueda haber mañana, por ejemplo, ustedes pueden diseñar un plan utilizando su imaginación. No importa si ese plan está mal, porque lo pueden volver a hacer en ese momento y para mejorar, y pueden mejorarlo, y pueden ir mejorando, porque llega el momento y dice, y pasan otras cosas, y va a pasar y va a suceder, pero el plan ya nos permite rediseñar, ir mejorándolo para ir mejorando lo que va a suceder después. Esa es la importancia del plan, jóvenes, ¿sí? Y para eso se utiliza la imaginación. Bien. Estos son los primeros pasos para poder
planificar y afrontar una situación en el futuro, jóvenes, ¿sí? Y acá tienen ejemplos, pues, que se plantean acá, por ejemplo, de cómo rediseñar un plan en base a las emociones para identificar la causa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá ponen una situación, Ana, Adrián y Esteban. Cada uno tiene una situación, ¿sí? Y plantean cuál es el origen de tus emociones. Porque a veces uno está mañana, por ejemplo, puede decir, por ejemplo, acá dice, la confianza se genera porque sus trabajos suelen ser valorados por su familia y sus docentes. Ella identifica una causa que piensa de que su trabajo es valorado porque su familia o sus docentes, los profesores, le dan confianza. Esa es una emoción que ella dice. Pero ¿qué pasa si no le dan confianza entonces? Hace mal su trabajo, ¿verdad? Entonces no tendría confianza, tendría miedo. Entonces ella identifica una causa. Y luego dice, el fastidio se debe a que siempre hacen las cosas sola y le molesta tener que depender de otras personas. O sea, ella está analizando lo que le impide a veces hacer su trabajo bien. Le da, una cosa es la confianza y otro le da el fastidio. Lo identifica sus emociones y luego en base a esto ella va a planificar para el futuro, utilizando su imaginación, cómo puede mejorar esto. Se dan cuenta que le ayuda a pensar en lo que una situación que ha tenido para mejorar su situación para el futuro. ¿Sí? Vamos analizando el pasado y el futuro. Causa y efecto. Causa está en el pasado y el efecto es lo que va a venir. Tienes que analizar la causa, el inicio, para poder planificar tu futuro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podrían afrontar la situación en el futuro? Dice. Y acá ya está utilizando su imaginación. No ha pasado, pero en base a lo que ya ha tenido en su experiencia de vida, ella comienza a planificar acá. Debería ser más humilde y pedir retroalimentación de mis trabajos. O sea, ella comienza a decir, debo de pedir ayuda para retroalimentar mi trabajo, ser más humilde. Ser más humilde no significa ser pobre, jóvenes. Ser más humilde significa aprender a tener la valoración a la humanidad igual como yo me tengo que valorar a mí mismo, en la misma situación, todos en el mismo lugar. No quiere decir que, lo que pasa es que hay una tergiversación del término humildad, que humildad es ser pobre, y no es igual, jóvenes. Pobreza es un término económico, ¿sí? Y humildad tiene que ver con un tema de una acción y forma de pensar en nuestros valores para vivir en sociedad, jóvenes, ¿sí? Y aprender a respetar a las personas como son en la sociedad. Y esto nos va a permitir aprender a vivir en amor, pues porque es como, acá se cumple uno de los mandamientos que decía Cristo, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. El amar a tu prójimo como a ti mismo te permite vivir en humildad y vivir en amor. Esa se refería, ese es un mandamiento que nos ayuda a reforzar este tema de la humildad. Y ella dice que debería ser más humilde. Se da cuenta que una de las causas para no desarrollar es el fastidio. Y la humildad le va a ayudar, dice ella. Y pues, tiene que pedir ayuda a sus semejantes, pues a las personas que están en su entorno, para que le ayuden a ver cuáles son sus errores, para mejorar su trabajo. Podría reconocer que aprendo mejor con mis compañeras, dice, y compañeros. Eso también. A veces uno, porque tiene un tema de un ego, uno piensa, no, él se va a copiar mi trabajo y lo va a hacer mejor que yo. Y no es siempre así, jóvenes. Por eso es que acá dice, podría reconocer que aprendo mejor con mis compañeras, porque si entre todos desarrollan una situación que está pasando un problema, entonces les va a servir para su vida propia, para cada uno. Pero no es siempre para una cosa. Hay objetivos comunes y hay objetivos personales también que tenemos. Cuando ustedes se van cada uno a su casa, ya no se ven con sus compañeros. ¿Y quién afronta las situaciones? Uno mismo, ya no está su compañero. Y cuando sale de casa, no está su familia. Eso nos ayuda a tomar un plan para poder mejorar en nuestro día a día, planificando nuestro futuro. ¿Sí, jóvenes? Luego dice, ¿qué estrategias pueden emplear? Y este es un plan, un plan, como ustedes ven, para identificar mis emociones. Luego identifico qué puedo hacer para el futuro en base a lo que he pasado en el pasado. Y utilizando mi imaginación pongo un compromiso o algo que yo debo de mejorar. Y en la última parte dice, ¿qué estrategias pueden emplear? Y acá ustedes ya utilizan su creatividad. La creatividad es para utilizar la estrategia. Bueno, por ejemplo, cuando ustedes tienen que subir una escalera o bajar, o a lo mejor tienen que una técnica, por ejemplo, cuando ustedes tienen que en un edificio, cuando se tenía que subir por las escaleras, se creó el ascensor, ¿verdad? Fue creativamente creado por una persona para poder subir, diseñado. Entonces, así se utiliza la creatividad, jóvenes, para llegar a un lugar de una forma más rápida, de forma creativa, pues.
se corta, como dice, en matemática ustedes le llaman, me parece, artificio, ¿verdad? Son artificios para Sí, resolver un profesor. ejercicio más rápido. ¿Sí? ¿Sí han escuchado los artificios matemáticos? ¿Sí han escuchado, jóvenes? Pregunta. Sí, profesor. Sí saben de los artificios matemáticos, Yo no. ¿verdad? Los artificios matemáticos son para llegar a una solución más rápido. Y lo mismo pasa en la parte de crear un plan. Y utilizar la creatividad para lograr hacer el mismo resultado, pero más efectivo, más rápido para dar una solución. Bien, jóvenes. Entonces, hasta acá les he explicado cómo planificar esta situación. Cómo hacer un pequeño plan para identificar nuestras emociones y nos ayude a mejorar nuestra vida. Luego dice, tomo decisiones y planifico la forma como afrontaré la situación. Bueno, acá ya ustedes, dice, las decisiones son importantes y de acuerdo a la decisión que ustedes tomen, ustedes pueden planificar. ¿Qué pasa si para mí lo que va a suceder mañana me da mucho miedo y no quiero afrontar esa situación? No voy, dices, no voy, no lo hago. ¿Qué sucedería? Por el miedo, no sabes qué va a pasar mañana y tampoco te abstienes de participar de lo que va a suceder. Al no participar, entonces, ¿qué quiere decir? Que no vas a experimentar qué pudo suceder mañana y ni siquiera planificaste. ¿Entiendes? Entonces, pero en cambio, si ustedes afrontan esa situación, ¿qué quiere decir? Van a participar de eso y ustedes se proponen cómo solucionar ese problema. Asisten, no importa pase lo que pase, pero están observando ante el plan que ustedes tenían, ¿qué pasa? Así se queden callados, vayan, hacen el plan, asisten y ahí ven qué es lo que sucede. Si tienen un plan y ustedes ven que, y al final no pasa nada, porque todo lo que está planificado a veces son solamente en base a la imaginación. Y a veces tenemos miedo por un tema de lo que pensamos de que nos va a ir mal. Por eso no podemos darnos por vencido ante nada, jóvenes. Solamente cuando ustedes se dan por vencido en su imaginación, en su creatividad, en su mente, en su cerebro, es ahí cuando ustedes crean la derrota, antes de un acto, ¿sí, jóvenes? Por eso es importante planificar para no darnos por vencidos antes de, ¿sí, jóvenes? Que quede claro esto. Si ustedes no se dan por vencidos antes, quiere decir que así vayan, ya están perdidos ya en la situación, porque ustedes mismos se van a dar por vencidos en ustedes mismos. Por eso se dice que hay que tener fe, jóvenes. La fe es lo que mueve la montaña. Así usted, a fe a ciegas, yo voy, sé que va a mejorar, creo en Dios, tengo fe y lo hago. Y van y asisten y pasan otras acciones, jóvenes, otros acontecimientos. ¿Sí? Es importante esto, por eso el acto de la fe, jóvenes. Y acá tenemos pues un pequeño cuadrito, unos pequeños cuadritos en donde ustedes pueden ver cómo planifican en base a la situación que hay en este momento. Tienen en donde ella se propone, por ejemplo, apoyar a mis compañeros. Es un compromiso que ella está haciendo, que lo que se propone hacer para el futuro, ¿sí? Para tomar una decisión y planificar para afrontar la situación. Es una propuesta que ella hace, ¿no? No importa si es que eso no se da, tal vez no lo cumple, pero ya asiste, ya tiene una propuesta, al menos para poder ir a la situación que va a pasar. ¿Sí? Luego acá hay un pequeño plancito donde dice cuadro planificador, dónde lo haré, cuándo lo haré, con quién lo haré, cómo lo haré y quién me apoyará. Son pequeñas ideas que ella tiene de lo que va a hacer en el futuro, pero esto nos ayuda a nosotros, como en el colegio, a tener estructurado más o menos una idea de qué es lo que tengo que hacer para poder planificar mi futuro. ¿Sí? Peor es no tener nada, jóvenes, como les dije, y darse por vencido antes de. Pero si ustedes ya tienen un pequeño plancito, al menos lo anotan en su cuaderno, 3, 4 ideas, ya pueden ir y pueden contrastar con su pequeño plan. ¿Sí? Esto nos ayuda a tomar decisiones para poder solucionar de manera imaginativa y creativa nuestro futuro, jóvenes. Y es hora de afrontar una situación, pues. Cuando ustedes tienen que afrontar una situación, ya en el escenario práctico, ya ponen en práctica su plan, pues, ¿no? El que tuvieron, y ven la manera, si la situación se puede superar o no se puede superar. Esto nos ayuda a tener el plan. Eso habla acá en esta parte en un ejemplo. Y luego al final evalúo. Después que ustedes ya ejecutaron su plan, este pequeño plan que estructuraron, ustedes ya se preguntan con sus compañeros o con las personas que están en el entorno, corroborando su plan. Oye, a mí me fue mejor. Yo planifiqué esto, que iba a cambiar esto en base a mis miedos, pero al final me doy cuenta que me falta mejorar en esto, en esto. En la realidad, ustedes comienzan a ver más errores que pasaron, más cosas pasaron. Y eso lo tienen que ir anotando para ir mejorando. Eso los hace ser, ustedes ir adaptándose a su realidad que tienen de la situación que van a vivir. ¿Sí? Bien, jóvenes, espero de que estas partes les ayude a estructurar un plan de sus acciones que pueden tener para poder afrontar diversas situaciones que podemos tener. Como ahora, por ejemplo, el escenario del COVID no nos permite salir al mundo diario de la vida real, pero ya les permitirá a ustedes planificar en casa para poder solucionar ciertas acciones que pueden haber
de lo que ustedes van a tener que vivir. Si me dejo comprender hasta ahí, jóvenes, pregunta hasta acá, participación. ¿Ustedes? Profesor, ¿Sí? ¿Pregunta? disculpe que le interrumpa, Sí. pero dice un compañero que no puede entrar aquí A a ver, la sala de Zoom porque no funciona. Sí, no dice que funciona. tiene, bueno, no puede reiniciar su tableta. Sí, bueno, a mí no me aparece como ustedes Mira el pueden ver en la WhatsApp. pantalla. No me aparece nadie ahorita en línea para aceptarlo, pero yo en el WhatsApp les voy a indicar que esta clase va a estar grabada de todas maneras y lo va a permitir a la persona hacer una retroalimentación sin necesidad de haber ingresado a la plataforma, ¿sí? Que no hay ningún problema en que tengan, por eso le estoy grabando la clase para que lo puedan tener sus compañeros, así como otro compañero que no podía también porque no tenía entrar, ¿sí? Pregunta, jóvenes, hasta acá se entendió. ¿Se entendió? Sí, sí, entendió. Entendió, profesor. Porque es importante planificar, utilizar la Entendió, imaginación, la profesor. creatividad para poder afrontar una situación y no darnos por vencidos antes, pues jóvenes. Antes de una acción no podemos darnos por vencidos. La mayoría de personas se da por vencidas antes de tomar una situación, jóvenes. Antes de que pase algo, ya se dieron por vencidas. Dicen, no, yo no tengo la capacidad, no puedo hacer esto, no puedo solucionar, no he estudiado esto, me falta esto. Necesitamos de todos para cambiar el mundo, jóvenes. Todos somos piezas fundamentales. Nadie sobra en la acción para poder tomar acción en un cambio de nuestro mundo. Ustedes son piezas importantes en este mundo. Por eso han venido a la vida. Cada uno de nosotros somos importantes. Acá no hay quién es mejor, quién es peor. Todos somos importantes. Con el granito de arena que cada uno de nosotros aporte para el desarrollo de nuestra sociedad, ayudamos a mejorar nuestra sociedad y a vivir en armonía todos. Entonces vamos a desarrollar las actividades de las experiencias de aprendizaje que he planteado, jóvenes, para ustedes, que nos va a permitir poner en práctica todo lo que hemos hablado el día de hoy hasta acá. ¿Sí? Hasta aquí hemos hablado entonces de la experiencia de aprendizaje, y acá ya hay unas actividades que hay que desarrollar que nos permite desarrollar nuestra experiencia de aprendizaje, pues, jóvenes. En la parte baja, ya después de les respondemos las preguntas, y tenemos Texto argumentativo. Sí, esa es la segunda parte, y tenemos antes una en donde vamos a preguntar a nuestros padres o a nuestro familiar, a un amigo, en donde dialogamos y sobre la situación que podemos estar pasando, situaciones, ¿sí? En este caso, el ejemplo de las personas que puse acá del aprendo en casa, ¿sí? ¿Cómo puedo estar en mi casa ahora porque no puedo salir? Aunque ahora ya han dado una ley, ¿verdad? Que desde los 14 años hacia abajo, me parece que desde el día lunes van a poder salir media hora, me parece. Que esa es la ley, ¿verdad? Sí, Que ya se aprobó una ley, pero ya depende, es pero solo voluntario. media hora. Sí, media hora, y creo que 500 metros fuera de casa. Pero eso depende de la familia, depende de sus padres en realidad. Por eso ya son situaciones que vamos a afrontar y tenemos que planificar. Porque si ustedes salen de casa, ahora tienen que planificar, ¿qué voy a hacer? Voy a salir y tengo que tener ya no puedo salir como siempre, protegido, previniéndome que no me contagie, que no me afecte, teniendo cuidado. O sea, hay que tener muchas medidas de prevención ante esto. Ante esta situación que van a pasar, ustedes tienen que planificar, pues, ¿sí, jóvenes? Entonces, a eso nos va a poder servir dialogar con nuestros padres para poder ver cómo planificamos si es que nos toca tener que salir en algún momento, ¿sí, jóvenes? O si lo deciden así. Entonces, a partir de esto, acá hay unas preguntas que vamos a resolver para asumir el reto. ¿Cuál sería su reacción? Dice acá, hay unas preguntas que yo planteo, ustedes pueden plantear otras si ustedes desean, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Cuál sería tu reacción al no poder estar presente en las horas de clase? Dice, o sea, por ejemplo, ¿cómo reaccionaría al no poder estar presente en unas horas de clase? ¿Cómo ayudarías a afrontar esta situación ante el COVID-19? ¿Sí? Entonces, ¿cómo aprender a afrontar la situación? Si ustedes tienen una propuesta, podrían planificar utilizando su imaginación. Yo creo que así podemos solucionar esto. Son preguntas que son libres, ustedes pueden agregar otras. Yo, como le digo, no hay ningún problema. Ustedes pueden planificar una situación en base a lo que ven acá. Es alternativo, tienen la libertad de hacerlo. Son autónomos. Tenemos que aprender a vivir con pensamiento libre y a ser autónomos en nuestro desarrollo de nuestro día a día. Y esto nos va a permitir ejercitar nuestra autonomía, jóvenes, a través de deliberar, de conversar, de planificar, jóvenes, ¿sí? Utilizando su imaginación y su creatividad. Bien, jóvenes. Luego tenemos otra actividad en donde está el texto argumentativo, que nos va a permitir también utilizar nuestra creatividad para poder diseñar. Yo qué pienso, lo plasmo en un argumento. Primero plasmo mediante este argumento mi idea.
y luego escribo el texto argumentativo, ¿sí? Y al final, pues ya ustedes, acá está cómo diseñar el texto argumentativo, dan una conclusión. La conclusión referente a, primero plantean su idea, como título o lo que ustedes, la idea que tienen, luego desarrollan fundamentando el por qué van a hacer por qué es la idea que plantearon general, y luego ya dan una conclusión en base a qué, por qué, cuál es el diagnóstico que ustedes, pues, cómo ayuda a las personas o cómo te ayudaría a ti, cómo nos ayudaría, es la conclusión final que pueden dar. ¿Sí, jóvenes? En base a plantear un texto argumentativo. Esto nos ayuda, pues, a seguir planificando, a seguir empleando nuestra imaginación y nuestra creatividad. Para esto es utilizar la imaginación y la creatividad, jóvenes. Y luego hay una parte en donde dice metacognición, que es una autoevaluación para ustedes, cómo se sintieron, qué situaciones o situaciones les fueron más fáciles de resolver. Y esto nos permite, pues, corregir, es también para nuestro pequeño plan, también. Una evaluación propia de lo que estamos haciendo, ¿sí, jóvenes? Y luego lo suben, pues, a la plataforma Classroom. El tiempo que van a tener va hasta el día que tenemos clase, el martes, me parece, para que puedan subirlo, no hay ningún problema. Aunque son prácticas, son muchas actividades muy prácticas, ¿sí? De que ustedes tienen que hacer. Jóvenes, ¿ha quedado claro el tema que tenemos hasta acá? Preguntas que quieran participar. Quiero saber qué opinan de la creatividad, de la imaginación que tenemos que tener. ¿Ustedes utilizan su imaginación? Ahora veo que hay que necesitar la imaginación para todo, ¿no? La imaginación En todo es para sentido. todo. Así es, en todo sentido, joven. No podemos perder la imaginación. Si no hay imaginación, viviríamos como robots, pues. El ser humano es el único que tiene la imaginación. Los robots, ni siquiera el sistema que estamos creando de inteligencia artificial tienen la imaginación para diseñar. Le falta mucho. Esto sí, que calculan los científicos de que con un conjunto de muchas computadoras y muchos gigabytes va a comenzar recién a dar planteamientos de una solución de una situación práctica, ¿sí? Pero los seres humanos tenemos la imaginación y hemos rediseñado un sistema que nos permita vivir confortablemente para poder vivir en armonía. Entonces, en base a esto, jóvenes, es la imaginación. Ustedes emplean la imaginación, por eso les digo, en su vida diaria, sí lo empleamos a veces. ¿Sí? Cuando ustedes van a afrontar situaciones, a veces de forma inconsciente lo empleamos y no nos damos cuenta. ¿Qué más utilizan? La creatividad. ¿Utilizan la creatividad? Sí, jóvenes. En su mundo en el que ustedes están, a veces de forma inconsciente no nos damos cuenta. Actuamos nada más. Y a veces actuamos y no analizamos. Pues, ¿sí? Bueno, jóvenes, esto ya va a terminar. Espero que les haya servido esta clase del día de hoy para poder articular el diseño y les deseo. ¿Sí? ¿Sí? Pregunta porque nos queda un minuto y ya está por cortarse el Zoom. ¿Preguntas? Si no, Profesor, y la otra actividad donde usted ha puesto el video de primero ya no está, ¿no? no, porque esa actividad estaba subido, como le dije, era un link que no pertenecía a su aula. Estaba en el aula, se había subido y no debería estar en el aula, ¿sí? Yo sí llegué a presentarla, la tarea del primero B. Sí, no, como le digo, yo no hay problema. Ustedes lo pueden volver a mandar en este artículo que está acá, porque el otro fue el link, no debería estar ese link ahí. No es de segundo, es de primer año, ¿sí? Debería estar el link, por eso lo eliminamos, porque estaba, como dice, se había infiltrado dentro de sus clases de ustedes, ¿sí? No pertenecía a las clases de segundo. ¿Sí? Pero pueden subirlo anexándolo, porque yo igual lo